Vamos a entrar en este próximo tema, pero tenemos una plena conciencia de que Juan 15:5 es verdad. ¿Qué dice Juan 15:5? Separados de mí nada podéis hacer. Eso quiere decir que nosotros los predicadores somos un cero a la izquierda, que no servimos para nada sin la obra del Espíritu de Dios. Así que vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Padre, nosotros queremos acercarnos a ti una vez más. Tú nos has hablado a lo largo de esta conferencia, pero nuestro apetito se ha abierto y ahora nosotros queremos más. Queremos más de tu palabra, queremos más de Cristo, queremos más de la obra de tu Espíritu obrando en nuestros corazones. Sé con nosotros, Señor, porque te lo suplicamos en el nombre de nuestro precioso Salvador y para la gloria de su nombre. Amén y amén. Yo escuché el Evangelio por primera vez en verano de 1977, a punto de cumplir los 18 años de edad. Me predicó uno de mis mejores amigos de la adolescencia que recién había conocido al Señor. Hasta ese momento nunca antes había tenido contacto con ningún creyente, nunca en mi vida, ni tenía la menor idea de lo que realmente implicaba ser cristiano. Y en cuanto a la Biblia, era un libro totalmente desconocido para mí. Unos pocos días después de esa primera conversación, asistí a un estudio bíblico de jóvenes un sábado en la noche y al día siguiente fui por primera vez al culto de adoración de esa iglesia juntamente con alguien que era una amiga muy querida y que ahora es mi esposa. De inmediato los dos comenzamos a leer la Biblia con mucha avidez, de tal manera que en muy poco tiempo después de haber entrado en contacto con el Evangelio, tanto mi esposa Gloria como yo nos habíamos convertido a Cristo. Y después mis dos hermanos profesaron la fe en menos de 2 semanas. Y cuando nos bautizamos los tres, mi madre, que era muy católica, hizo profesión de fe. Y al año siguiente comenzamos la iglesia en mi casa y al segundo o tercer culto mi papá hizo profesión de fe. Fue tan sencillo, tan simple para nosotros echar a un lado todas nuestras creencias falsas y abrazar la verdad del Evangelio, que por lo menos yo al principio pensaba que mis amigos iban a reaccionar de la misma manera. Sin embargo, cuando traté de compartir el Evangelio con otro amigo muy cercano, no solo no me permitió que le predicara, sino que a partir de ese momento se alejó completamente de mí hasta el día de hoy. Nunca más lo volví a ver. La pregunta que yo quiero responder en esta ocasión, continuando con nuestra serie en las doctrinas de la gracia, es: ¿por qué unos escuchan el mensaje del Evangelio y se convierten al Señor, como fue el caso nuestro, y otros escuchan el mismo mensaje y endurecen todavía más su corazón contra Él? Esa es la pregunta. ¿En quién se encuentra ese elemento decisivo que marca la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? ¿Es en Dios o es en nosotros? ¿Qué es lo que hace eficaz el llamado del Evangelio a los pecadores? ¿Es la obra de Dios en nuestros corazones o es nuestra propia determinación? Bueno, para responder esta pregunta debemos regresar a lo que vimos en el primer mensaje que dimos acerca de las doctrinas de la gracia, donde hablamos acerca de la condición en que se encuentra el hombre en su estado natural. Recuerden, mis amados hermanos, que si no tenemos un diagnóstico correcto de la condición humana, tampoco podremos saber cuál es el tratamiento apropiado para tratar con el problema.
Y tal como hemos visto ya, el diagnóstico que la Biblia nos da del hombre en su estado natural es sencillamente devastador. La Biblia no solo presenta al hombre como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en que se encuentra. Recuerden Romanos capítulo 3. Pablo nos dice allí que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo. En el mundo entero no hay un solo hombre que entienda, no hay uno solo que busque a Dios. Sabemos que hay muchas personas que buscan cosas que nosotros asociamos con Dios. Por ejemplo, mucha gente busca paz en su vida, mucha gente busca felicidad en su vida, mucha gente busca propósito en su vida, pero ningún ser humano busca al Dios de la Biblia en este mundo caído, no por su propia inclinación natural. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ninguno. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice que todo lo que surge de la naturaleza humana no regenerada es enemistad contra Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Todo lo que surge del hombre en su estado natural, cuando todavía no ha nacido de nuevo, cuando no ha sido hecho una nueva criatura en Cristo, todo lo que surge de nuestro corazón es enemistad contra Dios, dice Pablo. De tal manera que no solo no quieren sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre no quiere someterse a Dios. El hombre quiere de hecho ser su propio Dios. ¿No fue esa la tentación del diablo? ¿Seréis como Dios? De manera que es imposible para ese hombre humillarse y someterse al Dios vivo y verdadero. Primera a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? Es el hombre no regenerado, es el hombre que no ha nacido de nuevo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y la palabra griega moría, que aparece allí, significa literalmente tontería, imbecilidad, estupidez. Para el hombre natural, aceptar que la salvación depende de un hombre que fue crucificado en una cruz es una soberbia estupidez, es una ridiculez. Pablo dice, para el hombre natural, él no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, no las puede entender. El hombre ha demostrado a través de la historia tener mucha capacidad intelectual en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología, en las artes, en la ciencia médica, pero en lo que respecta a la salvación de su alma, en lo que respecta a nuestra relación con Dios, el prejuicio que el hombre tiene en su mente es tan fuerte que no le permite hacer una evaluación objetiva de la verdad del Evangelio. En 2 Corintios 4:3, ya lo vimos en un sermón anterior, dice que el pecador está ciego. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que el pecador está muerto. En Efesios capítulo 4, versículo 17, dice que tiene el entendimiento entenebrecido. Peor no puede ser. Y yo pudiera continuar citando pasaje tras pasaje de las Escrituras, donde se nos enseña claramente que ningún hombre por sí mismo inclinaría su corazón hacia Dios. Es por eso que esta doctrina ha sido catalogada o ha sido denominada por los teólogos como inhabilidad total. En lo que respecta a la salvación, mis amados hermanos, el hombre es tan impotente como un cadáver. Mira, mi hermano, la posibilidad de que tú le prediques el evangelio a un inconverso y él en su estado natural acepte el evangelio son exactamente las mismas que tú tienes si vas al cementerio
y tratas de venderle una póliza de seguro de vida a un cadáver. Las mismas posibilidades. Ahora, es importante aclarar aquí, mis hermanos, esto es muy importante, a qué tipo de impotencia es que nos estamos refiriendo. Porque algunos pueden llegar a la conclusión equivocada de que el pecador es una especie de víctima en las manos de un Dios cruel, que le está pidiendo que haga algo que Dios sabe de antemano que el pecador no puede hacer. Ustedes se imaginan a un padre que le diga a un niño de 3 años, si tú no saltas esa verja de 3 metros, yo te voy a disciplinar. Eso sería cruel, ¿verdad que sí? Porque es obvio que el niño no puede saltar esa, le llaman verja aquí, esa valla, no lo puede hacer. Entonces algunos pueden decir, oye, pero qué cruel es Dios, que llama al hombre a arrepentirse, que llama al hombre a creer en el evangelio, y él sabe de antemano que el hombre no lo puede hacer. ¿Habrá más crueldad que esa? Entonces déjenme aclarar a qué tipo de impotencia es que nos estamos refiriendo aquí. Lo voy a ilustrar presentándoles 2 escenarios diferentes. Imaginemos por un momento que un monarca, un rey, llega a un lugar y todas las personas se levantan de su asiento gozosas y como una señal de aprecio y de honra a ese monarca al que aman, excepto 2 personas. Todos se levantan, menos 2 personas. La primera es cuadriplégica, es decir, es físicamente incapaz de levantarse de su silla porque está paralizado del cuello hacia abajo. ¿Conocen, verdad, lo que es una persona cuadriplégica? Está imposible, no se puede parar. La segunda persona tampoco se puede parar, pero por otra razón muy diferente. Él aborrece al rey y lo desprecia con todas las fuerzas de su corazón. Y lo que es todavía peor, él se siente sumamente cómodo en la silla en la que está sentado. Así que él no tiene la menor intención de pararse de allí. En el primer caso, el individuo en cuestión padece de una impotencia física. Pero lo que tenemos en el otro caso es una impotencia moral. El pecador no puede volverse de sus pecados hacia Dios por 2 razones. Primero, porque él ama su pecado. Él está muy cómodo en la silla donde está. Pero en segundo lugar, porque él odia a Dios con cada fibra de su ser. ¿Vieron la diferencia entre las 2 impotencias? ¿O no? ¿Debo explicarlo mejor? ¿Sí o no? ¿Lo explico mejor? Ok, déjenme darles otra ilustración. Y esta le voy a tomar prestada al gran predicador inglés Charles Spurgeon. Spurgeon dice, nosotros vemos a una madre con su bebé en sus brazos. Ustedes le dan un cuchillo a la madre y le dice, apuñálalo en el corazón. ¿Qué le va a decir la madre? Yo no puedo hacerlo. Ahora Spurgeon se pregunta, ¿y por qué no puede? Ella tiene al niño, el niño está indefenso y ella tiene suficiente fuerza en su mano para apuñalear al bebé. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque su naturaleza de madre no se lo permite. ¿Se dan cuenta? Ella tiene la capacidad, pero no tiene el corazón. Bueno, eso es lo que le pasa al pecador. Cuando nosotros decimos que el pecador no puede venir a Dios, cuando nosotros decimos que el pecador no puede aceptar el evangelio, es porque el pecador ama su pecado, se endiosa a sí mismo y odia a Dios. Él no puede. Pero es una impotencia que lo hace más culpable. Vayan conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y yo sé que este es un pasaje favorito de muchos creyentes y es un pasaje que usamos continuamente para predicar el evangelio a los pecadores. Juan capítulo 3 versículo 16. Es más, yo me atrevería a suponer que más del 50% de los que están aquí sentados se saben Juan 3:16 de memoria. Bueno, díganlo conmigo. Porque
de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo el texto, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escuchen con cuidado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mis amados hermanos, déjenme hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas personas de las que viven en el planeta Tierra hacen lo malo? Todas. ¿No es el 50%? ¿No es el 75%? Ni siquiera es el 99.9%. Todas las personas que habitan este planeta hacen lo malo. Y según el Señor en Juan capítulo 3, todo el que hace lo malo aborrece la luz, y todo el que hace lo malo va a rehusar venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. No es como el caso del niño que físicamente no puede saltar la verja. Es como el caso de este hombre que odia al monarca y no quiere ponerse de pie para hacerle reverencia. Ese es el tipo de impotencia que le impide al pecador venir a Cristo. Su naturaleza se revela a esta idea, porque no hay cosa alguna que él deteste más que la gloria del Señor. Él detesta la gloria del Señor. Él busca únicamente su propia gloria. Así que Dios, para el pecador, es un rival. Dios es un rival. Dios me va a robar mi gloria. Y yo quiero que la gente se fije en mí. Yo quiero que la gente me dé gloria a mí. Yo quiero que la gente viva alrededor de mí, no de Dios. Ese es el problema del pecador. Así que, mis hermanos, nosotros no estábamos en una condición de neutralidad cuando fuimos traídos eficazmente a salvación. Nosotros nos encontrábamos en una condición de mortandad y de enemistad. No podíamos ni queríamos salir de esa condición. Otra pregunta. Si ese es el caso, entonces, ¿qué es lo que se requiere para que un pecador sea salvo? Piénsenlo bien. Si esa es la condición en que se encuentra el hombre pecador, ¿qué es lo que se requiere para que un pecador sea salvo? Sí, la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios debe hacer en el corazón de ese hombre para que pueda creer y aceptar la palabra de Dios? Porque según lo que nosotros hemos dicho aquí, cuando tú le predicas el evangelio a un pecador, es como un pollo viendo televisión. Lo que entiende el pollo es lo que entiende el pecador. Entonces no es simplemente predicarle la palabra, algo más tiene que pasar. Mis hermanos, todos nosotros los creyentes recordamos ese grandioso momento en que fuimos convictos de pecado y vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Nadie se arrepintió por nosotros, nadie creyó por nosotros. Tú creíste, tú te arrepentiste. Esas son transacciones eminentemente personales, algo que cada pecador debe hacer responsablemente en la presencia de Dios. La pregunta que yo estoy haciendo aquí es, ¿cuál es el papel que juega el Espíritu Santo en ese proceso? Bueno, una enseñanza muy popular en el día de hoy, de hecho, yo diría que la mayoría, o quizás sí la mayoría de los evangélicos, piensa lo siguiente, que nosotros, o vamos a ponerlo de esta manera, la mayoría de los cristianos evangélicos piensan que el Espíritu Santo
se limita a suprimir en parte nuestra pecaminosidad, lo suficiente como para hacer posible que nosotros podamos hacer una elección entre aceptar a Dios o rechazar a Dios. En otras palabras, Dios nos persuade a través del Evangelio, pero la decisión final está en manos de nuestra voluntad no regenerada. Eso es lo que mucha gente cree en el día de hoy. En otras palabras, la gracia, yo no creo lo que estoy diciendo ahora, estoy diciendo lo que mucha gente cree. La gracia coloca al pecador en una posición de neutralidad para que pueda creer. Si lo hace, o sea, si el pecador cree, entonces es que Dios actúa y lo regenera. Entonces es que Dios le da nueva vida. De manera, mis hermanos, que según esta enseñanza, el factor determinante para que una persona crea o no es el hombre, no Dios. O sea, según esta enseñanza, la fe viene primero, la regeneración, el nuevo nacimiento, la nueva vida viene después. Ahora, ¿es eso lo que enseña la palabra de Dios? Que el papel que juega el Espíritu Santo en el proceso de la conversión es el de un simple removedor de escombros o el de un agente meramente persuasivo. Mis hermanos, ¿qué es lo que necesita un pecador, tal como lo hemos descrito en Romanos 3 y en el resto de la Biblia? ¿Qué es lo que necesita un pecador para venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Una mano de ayuda o una nueva vida? ¿Es una mano de ayuda o un nuevo corazón? Mis hermanos, como yo espero mostrarles en este momento, la Biblia enseña claramente que para que un pecador se vuelva a Dios se requiere de una transformación sobrenatural, no simplemente una persuasión o que se remuevan los obstáculos. Mis hermanos, es tal nuestra impotencia, es tal nuestra inhabilidad espiritual que nosotros no queremos ni podemos volvernos de nuestros ídolos a Dios. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos evangélicos? Que hacen esta siguiente argumentación lógica, pero no bíblica. La argumentación lógica es: si Dios pone la condición de que el hombre crea y se arrepienta para ser salvo, entonces el hombre tiene que tener la capacidad de cumplir esa condición. Parece lógico, ¿verdad? O sea, fíjense, vuelvo y repito. Si Dios me pide a mí que para ser salvo yo tengo que creer y arrepentirme, lo lógico debe ser que yo debo tener la capacidad por mí mismo de creer y de arrepentirme. Suena lógico, pero no es bíblico. Es el único problemita. Es lógico, pero no es bíblico. Vayan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 30. Primera de Crónicas, capítulo 30. Este es un pasaje importante. Perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y fíjense, 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Y fíjense, hermanos, que comencé con el Antiguo Testamento. A propósito, ¿qué está pasando en Segundo de Crónicas, capítulo 30? Bueno, el rey Ezequías se da cuenta que hace muchos años que el pueblo de Israel no celebra la Pascua. Entonces el rey envía mensajeros a través de toda la nación de Israel para pedirle a los israelitas que se vuelvan de su pecado y que obedezcan la ley de Dios. Noten lo que dice en el versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, o sea, vengan a Jerusalén, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros.
porque si os volviereis a Jehová, ¿cuál es la condición? Si os ¿quiénes debían cumplir la condición? Los israelitas. Si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. La condición es clara, ¿verdad? ¿Qué pasó? Versículo 10. Pasaron pues los correos enviados por Ezequías de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Esa es la respuesta natural del pecador, ¿verdad? Al evangelio. Se burlaban de los enviados del rey. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Mis hermanos, este pasaje es muy sencillo. Aquí hay una condición impuesta por Dios: si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Los correos pasaron de ciudad en ciudad, muchos se burlaban, pero un pequeño grupo aceptó la invitación. ¿Qué hizo la diferencia? Versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Mis hermanos, por favor, quítense de su mente toda etiqueta teológica ahora mismo y díganme qué dice este texto. Según este pasaje, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿La voluntad humana o la mano de Jehová? La mano de Jehová les dio ese corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe de antemano que si Él no obra en el corazón de algunos, nadie se va a salvar. El cielo estaría vacío y el infierno estaría absolutamente poblado. Mis hermanos, cuando el hombre es dejado a su inclinación natural, el resultado siempre será enemistad y rebeldía contra Dios, a menos que Dios transforme desde dentro la disposición de nuestro corazón. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Hay algún médico en este lugar aquí? ¿Un médico? ¿Hay algún médico aquí? Bueno, pero di que no haya ningún médico. Yo estoy seguro que ustedes van a poder responderme esta profunda pregunta. Imagínense, hermanos, que aquí en Guayaquil hay un cardiólogo cirujano que es lo mejor que hay en el mundo. Y el individuo tiene un problema de corazón. Así que él necesita una operación de corazón abierto y un trasplante de corazón. Pero como él es el mejor cirujano que hay, él ha decidido hacerse la operación él mismo. ¿Sería posible? No, ni el mejor cirujano puede hacerse un trasplante de corazón. Bueno, Dios dice aquí en su palabra que lo que el pecador necesita para ser salvo es un trasplante de corazón. Y en todo el universo hay un solo cirujano que puede hacer eso: Dios. Dios. Tú no puedes hacerte ese trasplante de corazón. Y si no te lo haces, tú no vas a aceptar el evangelio. Porque el corazón que tienes está dañado. Todas las arterias están bloqueadas por el pecado. Nota lo que sigue diciendo, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra.
Otra vez pregunta, mis amados hermanos, según el texto, ¿qué es lo que se requiere para que un pecador pueda obedecer a Dios? ¿Qué viene primero? ¿El corazón nuevo o la obediencia? El corazón nuevo. Y solo Dios puede dar ese nuevo corazón. Es precisamente por eso que en Juan capítulo 6, versículo 37, dice el Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué buena promesa, ¿verdad? El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Y quién vendrá? Todo el que el Padre me da. Miren, la doctrina de la gracia que hemos estado predicando aquí puede ser probada a través de un montón de textos bíblicos. Pero si me pidieran que yo buscara un solo texto bíblico, uno solo, que pruebe clara y contundentemente que la salvación es iniciada y completada únicamente por Dios, yo buscaría, quédense en Juan 6, pero yo buscaría Lucas capítulo 6. Ese sería mi texto. Se me ha perdido un texto de la Biblia. Ok, ese texto paralelo se encuentra en Mateo capítulo 11, así que vamos a Mateo 11, más fácil. Mateo capítulo 11. Oh, ya sé dónde está, Lucas 10, 21. Estaba buscando Lucas 6. Lucas 10, 21. Mis hermanos, escuchen este texto. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cuántas personas pueden conocer al Padre? Según ese texto. ¿Cuántos seres humanos pueden conocer al Padre? Ninguno. Hay uno solo que conoce al Padre, es el Hijo. Y hay uno solo que conoce al Hijo, es el Padre. Así que si alguien llega a conocer al Padre o al Hijo, es porque uno de los dos se lo reveló. No hay otra forma. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Juan 6 otra vez. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién es ese todos ahí? El texto lo aclara. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quiénes son los todos que serán enseñados por el Padre? Todos los que al final de cuentas lleguen a Cristo en arrepentimiento y fe. Versículo 60. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, dice el Señor. Por eso es que ustedes no quieren oír estas palabras. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dijo, versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 25, Jesús les respondió a los judíos:
cuando ellos le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Os lo he dicho y no creéis. Las cosas que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Saben por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quiénes escuchan la voz del Señor? Aquellos que son ovejas del Señor. Aquellos que el Padre le dio al Hijo como un regalo. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración viene antes de la fe. No puede ser al revés. Un muerto no puede creer. En Juan capítulo 3, versículo 3, un texto que vamos a estudiar mañana, si el Señor lo permite, ¿qué le dice Cristo a Nicodemo? Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo primero para poder entrar en el reino de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 14. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo fue a Filipos y estaba predicando el evangelio a la orilla de un río y un grupo de personas creyó? Escuchen cómo lo relata Lucas, el historiador, en el versículo 14 de Hechos 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Tú recuerdas cuando tú te convertiste al Señor? ¿Tú recuerdas cuando la palabra de Dios te fue predicada y tal vez te la habían predicado antes y tú habías rechazado el evangelio, pero luego creíste en el Señor? Fue porque Dios abrió tu corazón ese día. Te hizo una cirugía de corazón abierto. Te dio un nuevo corazón. Por eso es que Pablo dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Vamos, hermano, díganlo con, ¿o qué tienen hambre? ¿Tienen hambre? Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais ¿cómo? Muertos. O sea, fíjate, un segundo antes de que tú creyeras, tú estabas muertecito, muerto, pero Dios te dio vida, por gracia, por su misericordia, por su bondad, por su compasión. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mis hermanos, lo que magnifica la gracia de Dios en la salvación de los pecadores es precisamente el hecho de que nosotros fuimos salvados cuando estábamos muertos espiritualmente. Un muerto no puede, perdón, no puede darse vida a sí mismo por más ayuda que reciba. Y todos nosotros estábamos muertos antes de venir a Cristo. Así que lo que necesitábamos no era un paramédico celestial. Lo que necesitábamos era un Salvador que nos resucitara de entre los muertos. Cuando Cristo llamó a Lázaro, ¿recuerdan Juan 11? ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. Cuando Cristo pronunció su nombre, Lázaro estaba muerto. Pero hermanos, la voz de Cristo es tan poderosa que cuando Cristo dice, Lázaro, ven fuera, el alma de Lázaro vino a su cuerpo y Lázaro resucitó. Bueno, hubo un día en que Dios te dijo a ti, José, Pablo, María, ven fuera. Y tú creíste. Y claro, fuiste tú que creíste, fuiste tú que te arrepentiste, pero porque ya Cristo, el Salvador, el Todopoderoso, te llamó por tu nombre. Y como tú eras una de sus ovejas oyen su voz. A través del Evangelio Dios hace un llamado universal. Pero como Él sabe que ninguno va a querer venir de manera natural, Él obra eficazmente en muchos
dándoles un nuevo corazón, dándoles una nueva voluntad, una nueva forma de pensar, una nueva visión de las cosas, para que pueda ver a Cristo, no solo como el Salvador que su alma necesita, sino también como la perla de gran precio, por la que vale la pena venderlo todo. Mis hermanos, sin esa obra eficaz del Espíritu Santo, ningún pecador se volvería de sus pecados en arrepentimiento y fe. ¿Significa eso que Dios violenta nuestro libre albedrío? Esa es una pregunta que siempre hacen. ¿Violenta Dios el libre albedrío del hombre para llevarlos a Cristo? De hecho, algunas personas le llaman a esto violación, para referirse a la doctrina del llamamiento eficaz o de la gracia irresistible. Yo no sé cuántos de ustedes han oído esto. Dios es un caballero y Él no entra en el corazón de nadie sin pedirle permiso. ¡No! Si Dios me hubiera pedido permiso, yo estaría en el infierno, porque nunca se lo hubiera dado. No, mis hermanos, nosotros no podemos ver a Dios como un caballero. Nosotros tenemos que ver a Dios como un equipo SWAT que penetra en el terreno del enemigo y saca a los cautivos y los liberta. ¿Esa es una violación del libre albedrío? No. Lo que hace Dios al regenerarnos es liberar nuestra voluntad de la esclavitud del pecado. De manera que cuando tú creíste en Cristo y te arrepentiste, por primera vez en tu vida actuaste como un agente libre. Porque tú eras un esclavo del pecado, pero Cristo te libertó. Y libremente escogiste al Señor, libremente. No tuvieron que arrastrarte a que creyeras. No, lo hiciste de corazón, porque ya Dios había cambiado tu corazón. Ven, hermanos, cómo esta doctrina le da la gloria únicamente a Dios. Esta doctrina le da la gloria únicamente a Dios, no al pecador. No, Dios no violenta nuestro libre albedrío. Dios liberta nuestra voluntad de la esclavitud del pecado, para que por primera vez en nuestra vida actuemos como gente libre. Dice el salmista en el Salmo 110: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Qué glorioso, ¿verdad, hermanos? Jesucristo tiene un ejército de hombres y mujeres, y en ese ejército no hay mercenarios. Él no tiene que decretar el servicio militar obligatorio para reunir un ejército. No. Tu pueblo se ofrecerá libre y espontáneamente para ser parte de su regimiento, sin importar las dificultades que tengan que enfrentar en este mundo caído. Porque esos hombres y mujeres que pertenecen al ejército del Señor han sido objetos de una obra divina, por medio de la cual sus ojos han sido abiertos para ver su condición de pecado, para ver su condición de condenación, pero también para ver a Cristo como un glorioso Salvador. Esa es en esencia la doctrina bíblica del llamamiento eficaz. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Pueden los pecadores resistir la gracia de Dios? Sí. Sí pueden, y lo hacen constantemente. De hecho, en Hechos capítulo 7, versículo 51, una de las cosas que Esteban le dice a los judíos fue: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando ese pecador que siempre está resistiendo la gracia de Dios cree y se arrepiente? Es que a ese Dios lo llamó con un llamamiento irresistible, con un llamamiento eficaz. Pregunta, y con esto termino: ¿por qué es importante esta doctrina? Pastores que están aquí, ¿por qué es importante que nosotros enseñemos a nuestras ovejas acerca del llamamiento eficaz? ¿Saben que hay pastores que dicen: esas doctrinas son muy difíciles y es mejor no enseñar esa cosa en la iglesia porque crea polémica?
Bueno, Pablo no creía eso. Pablo escribe su carta a los Efesios y ahí habían esclavos, ahí había gente con poco conocimiento, habían niños inclusive. ¿Y cómo comienza Pablo su carta a los Efesios? Bienaventurados, ¿cómo es? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiendo sido predestinados. Wow, ya van dos palabras que son malas palabras en muchas iglesias evangélicas. Empezando la carta, elegidos y predestinados. Pablo no pensaba así. Pablo decía, al pueblo de Dios hay que enseñarle todo el consejo de Dios. Y eso es parte del consejo de Dios. ¿Por qué es importante esta doctrina? En primer lugar, porque la doctrina de la gracia irresistible glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y el poder salvador de la palabra de Dios. Mi hermano, fue el Espíritu Santo el que vino a ti. Fue el Espíritu Santo el que te abrió el entendimiento. Fue el Espíritu Santo el que te dio un nuevo corazón para que la predicación de la palabra actuara eficazmente en ti. Porque el Espíritu no actúa si no es por medio de la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. Es con esa espada que él hace la cirugía de corazón abierto. Es con la palabra, con la espada de la palabra, con el bisturí de la palabra. Mis hermanos, solo la palabra viva del Dios vivo puede darle vida a un corazón que está muerto. Así que, pastores, dejen de hacer gimnasia desde el púlpito y prediquen la palabra. Prediquen la palabra. Porque solo la palabra da vida, porque es una palabra viva, es viva y eficaz. Muchos tratan de atraer a los pecadores haciendo mil y una cosas, excepto predicar la palabra con fidelidad. Pero la doctrina de la gracia irresistible nos libra de ese error, porque nos recuerda que solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón del pecador. Y Él ha prometido hacer eso únicamente con su palabra. En segundo lugar, esta doctrina de la gracia irresistible nos muestra, y esto me encanta, hermanos, nos muestra cuán íntimamente se involucró el Dios Trino en nuestra salvación. Él no se limitó a diseñar un plan de salvación para hacer posible que tal vez, quizás algún ser humano se salve. Eso es lo que algunos creen. Ya Cristo murió en la cruz y ahora está el pobre Dios esperando a ver si alguien acepta su oferta. Pobre Dios. De hecho, alguien decía increíblemente, le comentaba eso a otro esta mañana, un individuo que decía, sí, es posible que Cristo se hubiera quedado sin iglesia. ¿Era posible? Porque Cristo murió en la cruz y Él ya no hizo nada más. Ya Él hizo lo que Él iba a hacer, ahora depende del pecador. Wow, o sea, Cristo pudo haber venido a la tierra, haber derramado su sangre, haber muerto en la cruz y no tener iglesia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso era imposible que pasara, porque Dios el Padre le prometió a Cristo una multitud de salvos. Cristo iba a tener una iglesia, porque el Padre se lo prometió. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No, Cristo iba a tener una iglesia. Y Dios el Padre se involucró contigo personal e íntimamente, como lo haría cualquier cirujano en una operación de corazón abierto. Eso no se hace por control remoto, hay que estar ahí. Así que cada creyente de manera individual fue ministrado por Dios para ser traído a salvación. Ese día que tú te convertiste, tú no lo sabías, pero el Padre estaba ahí al lado tuyo y el Espíritu Santo obrando en tu corazón para que tú hicieras la decisión que hiciste. El Padre estaba ahí obrando en tu corazón.
Me encanta un himno de Isaac Watts que dice: cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor, la iglesia. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad. Y ahora escuchen esta última estrofa: pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó, si no, en mi pecado aún habría estado yo. El Señor sirvió el manjar y dulcemente me empujó a entrar. Come, hijo mío, que ese manjar yo lo preparé para ti, porque yo te escogí para salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios ama a personas concretas, a quienes favorece de formas concretas. Tercero, esta doctrina de la gracia irresistible nos anima a continuar corriendo en pos de la santidad. ¿Saben por qué? Porque esa misma gracia que obró eficazmente nuestra regeneración sigue disponible en el proceso de santificación. La conversión no es un fin en sí misma. Es el comienzo de un largo proceso a través del cual somos transformados cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo que obró eficazmente en nosotros para abrirnos el entendimiento cuando creímos en el Señor, Él sigue abriendo cada vez más nuestros ojos para que veamos más claramente la belleza del Salvador, la gloria del Evangelio, y hacernos cada vez más santos. Y finalmente, esta doctrina de la gracia irresistible nos anima a seguir predicando el Evangelio a los perdidos, a pesar de la dureza del corazón humano. Nos anima a seguir predicando el Evangelio a los perdidos. Hablaba con un hermano esta semana en Chile y le decía que yo tengo una preocupación con respecto a la iglesia en Estados Unidos. Y me pregunto de corazón si eso está pasando ya en América Latina. Y es que algunas iglesias están creciendo, pero no por el evangelismo, sino porque están recibiendo miembros de otras iglesias. En otras palabras, los miembros se están reciclando. No me gusta la música aquí, así que me voy para esta otra iglesia. Pero no estamos ganando perdidos, no estamos predicando el evangelio a los pecadores. Hermanos, allá afuera hay un mundo de gente que va camino al infierno. Y la única manera en que se salvarán es si le predicamos el evangelio. ¿Y por qué podemos predicar el evangelio con confianza? Porque nosotros creemos en el poder de la palabra y creemos en el poder todopoderoso del Espíritu Santo que aplicará esa palabra en el corazón de los escogidos. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10: yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo, pero yo no te entiendo, si son escogidos no te afanes tanto. Porque si son escogidos se van a salvar como quiera. No, no se van a salvar como quiera. Los escogidos se salvarán por la predicación del evangelio. Dios escogió a las personas y el medio a través del cual ellos se van a salvar. Y el medio es el evangelio. Así que Pablo dice: yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si el hecho de creer en las doctrinas de la gracia lleva a una persona a descuidar la predicación del evangelio, el defecto no está en la doctrina, el defecto está en tu corazón. El Dios que escogió por nombre a cada ser humano que habrá de salvarse a través de toda la historia, también escogió la predicación del evangelio como el medio para salvarlos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Por eso dice Richard Phillips,
y con esto termino, Dios no nos necesita para llevar a cabo su obra, pero mis hermanos, a Dios le ha placido usar instrumentos humanos para salvar a los que Él escogió. Y tú y yo somos ese instrumento con el Evangelio de Cristo. Escuche esta cita de Richard Phillips. El poder es solamente de Dios, mientras Él se mueve soberanamente en este mundo por medio de su Espíritu. El poder es solo de Dios, pero el privilegio es nuestro, al ser nuestra voz la que el pecador escucha, al ser nuestra oración la que Dios responde, y el testimonio que es usado para traer vida eterna. Cuando pecadores son salvados por medio de la fe en Jesús, nosotros tenemos el gozo de saber que es Dios el que actúa irresistiblemente por gracia a través de nosotros. Recuerden, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Para quién es la gloria? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.